El odio hacia Israel no viene desde esta época, viene desde tiempos antiguos. Y el Imperio Otomano es que le da la fuerza que tiene el Islam actualmente a nivel mundial, porque gobernaron 3 continentes. Entonces no tanto ya son los árabes islámicos, sino también naciones adyacentes que antes no son árabes, pero que ahora tienen el Islam. Y por eso tú ves que Irán está en contra de los hijos de Israel. Isaías 40 da una profecía que Dios quebrantará el arco de Elán. Elán está en la parte suroeste de Irak, de Irán, que es justamente donde están construyendo las bombas nucleares. Entonces, Ali Khamenei, que es el ayatollah, él dice que Israel hay que desaparecerlo de Oriente Medio. Entonces viene con ese odio desde el 79 hasta nuestra era, que a Israel hay que desaparecerlo. Demasiado aguantado Israel. Entonces ya Israel está aquí. ¿Qué pasa con Irán? Que el servicio de inteligencia israelí, que es el Mossad, que es un servicio de inteligencia muy avanzado, detecta que ya en 2 o 3 meses ya Irán estaba a punto de armar armas nucleares, 10 ojivas nucleares. Y el objetivo de esas ojivas nucleares es desaparecer a Israel del globo terráqueo. Y por eso es que tú ves que Israel ataca. Israel iba a atacar con la administración Biden, pero Biden detiene las armas. Por eso estamos diciendo, y hace mucho que estamos diciendo, que Donald Trump está puesto ahí por Dios. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión queremos bendecir tu casa, tu familia y todo lo que Dios tiene contigo. Y aquí estamos en la congregación que pastorea el pastor Sandy Mato. Hemos subido unos contenidos hablando acerca de lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver la iglesia con esto? ¿Y qué representa esta guerra a la luz de la Biblia? Y para esto vamos a tomar un texto que está en Mateo capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pastor, Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga mucho. Contento una vez más estar en tu canal, saludando siempre esa vasta audiencia que se conecta contigo, y también a la Iglesia de Restauración en Cristo Venceremos, así que le bendecimos a todos ustedes. Así que usted que está ahí pendiente, porque hoy se da un momento muy agradable donde tendremos preguntas y respuestas con el pastor Sandy Mato. Pastor, en las entrevistas pasadas empezamos a hablar acerca de las guerras que está pasando en Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver la iglesia con esto? ¿Y cómo se está cumpliendo la profecía de los profetas del Antiguo Pacto, tanto como Ezequiel y Jeremías? El conflicto bélico que está pasando ahora mismo en Israel, por una parte, pues uno se siente triste, es difícil para uno, ya que nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo me crié en el Evangelio, yo vengo desde niño en este camino, y siempre la parte, cuando se trata de Israel, siempre que hay que amar a Israel, sí, que hay que bendecir a Israel. De una manera u otra, nosotros estamos conectados a Israel. Entonces, es un poco doloroso, sobre todo para mí y para muchos de los que están aquí, de los maestros de la iglesia, que conocemos la parte escatológica y sabemos que de manera bíblica y actualmente Israel ha sido un pueblo que solamente se defiende. O sea, Israel nunca ha invadido a nadie, Israel nunca pues ha querido pues invadir a otra nación. Desde la Biblia lo vemos, que sí, Israel solo se ha defendido, y actualmente Israel lo que está haciendo es de sobrevivencia, porque Irán, que es la antigua Persa, y es importante señalar que los persas e Israel tenían buenas relaciones desde la Biblia. Darío el Grande fue que, Ciro el Grande fue que levantó el imperio persa. ¿Cómo se levanta el imperio persa? Bueno, se casaron con una princesa de Meda. Entonces ahí se convierte el imperio persa y Meda, que es el que derriba a Babilonia. Y ponen como regente a Darío.
Darío era regente en Babilonia, pero Ciro era el rey de reyes de ese imperio. Y Ciro, 200 años antes, ya el profeta Isaías hubiese profetizado y lo llamó su siervo para que diese la palabra para que los hijos de Judá retornaran a Judá. O sea que desde los tiempos bíblicos había una buena relación con los hijos de Israel hasta que la ayatolá Ali Jamenei toma el poder en el 1979 de nuestra era. El rey Shah tenía buena relación con Israel también. El problema viene cuando viene el Estado Islámico, la ayatolá Ali. Es importante señalar que los persas no son árabes. Los persas no son árabes, pero adoptan el Islam como su religión oficial. El Islam viene 550 años después de Cristo. Fue una construcción religiosa de Mahoma, no de Ismael, porque Ismael seguía al Dios de Abraham. Pero Mahoma se levanta en el 550 aproximadamente después de Cristo y hace esta construcción religiosa. Y muchas naciones de Oriente la adoptan, en este caso Irán e Irak, Pakistán también, que es una parte de la India que se divide de la India porque ellos adoptan el Islam. Y como adoptan el Islam y en la India pues se practica el hinduismo entre más de 1000 religiones, entonces esta división de la India y Pakistán es justamente por el Islam. Y tú ves que Pakistán dice que si Israel usa bombas nucleares o bombas atómicas, ellos enviarán también y atacarán a Israel. La iglesia juega un papel muy importante porque nosotros como iglesia no estamos separados de Israel, estamos conectados a Israel. Porque como Cristo, lo que decíamos en la otra entrevista, ¿verdad? Que como nosotros nos convertimos a Cristo, al convertirnos a Jesucristo, y Cristo es israelí, y Él nos adopta, porque la Biblia dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo. O sea que si yo soy dominicano y adopto un hijo haitiano o venezolano, ellos pasan a tomar la adopción, la nacionalidad. De manera pues que nosotros, como somos hijos adoptivos por Cristo, somos israelitas también, pero espiritual. Entonces, ¿cuál será el desenlace o el destino final de estas naciones? Y cómo la Biblia, cientos de años, ya había hablado acerca de esto. Bueno, la Biblia es impresionante porque es el único libro que te habla del final antes del principio. Sí. O sea, todo está escrito en Apocalipsis con lujo y detalle. El Señor, sobre todo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, advirtió en Lucas 21, lo hablamos en la otra entrevista, que el Señor habla de los árboles y de la higuera. Aprendan de la higuera, habla a los apóstoles. Digo, cuando vean a Jerusalén rodeado, pero dice, aprendan de la higuera, cuando sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Porque no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando hablamos de generación, desde una óptica humana, una generación son 40 años. Pero desde los tiempos apostólicos, que Jesús hablaba, eran 70 años. O sea, los apóstoles pensaron que aquella generación que iba a ver a la higuera fluir, convertirse en nación, eran ellos. Pero claro, Cristo lo dejó oculto. Cristo no estaba hablando de aquella generación. Cristo estaba hablando de la generación que viera nacer a Israel como nación. ¿Y cuál generación es esta generación? Porque Israel se forma como nación el 14 de mayo de 1948. Israel nace como nación. De hecho, la República Dominicana jugó un papel muy importante porque nosotros dimos 2 votos en la ONU para que Israel se formara como nación. O sea que la generación que ve surgir a Israel como nación es esta generación. Y no lo dice Sandy Mato, lo dice el propio Señor. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que eso es lo que la Biblia nos está revelando, que ya estamos en los últimos tiempos y que esta es la última generación. Es impresionante lo que usted acaba de decir del papel importante que la Biblia ha jugado en toda la historia, porque los enemigos de la iglesia o de la Biblia han intentado negar su veracidad. Sin embargo, todo lo que está escrito, vemos cómo se está cumpliendo. El mundo va a entender que la palabra, que la Biblia no es un cuento de hadas, que no es una revista, que la Biblia es veraz, que es real. La Biblia contiene el pensamiento, la palabra de Dios, la salvación de Dios, el plan de Dios para la humanidad, orquestado antes que el mundo fuese. Claro que para Dios venir a este plano, a este planeta, necesitaba un pueblo. Por eso Dios escoge a Israel como pueblo. ¿Para qué? Para el Señor establecer ese plan de salvación
que Él diseñó antes que el mundo fuese. Entonces, por eso hablábamos en la entrevista que Israel estaba en el huerto de Edén. Porque cuando Adán peca, que cae de la presencia de Dios, Dios le pone hoja de higuera. Por eso Israel es el pueblo que tapa la vergüenza de la humanidad. Por eso siempre hemos dicho que todas las religiones, todas las naciones delante de Dios son iguales, pero no tienen la misma posición. La posición de Israel es diferente porque es la niña de los ojos de Dios. Entonces la iglesia no puede estar desconectada a Israel. Eso fue la doctrina del reemplazo que vino de los tiempos antiguos, que dijeron que ya la iglesia reemplazó a Israel, que ya Israel dejó de ser. No, no, no. Israel no ha dejado de ser. Lo que pasa es que hay una pausa profética. En el plan de salvación que Dios le muestra al profeta Daniel, en el capítulo 9, capítulo 10 de Daniel, que el ángel Gabriel le revela las 70 semanas de Daniel, ahí estábamos nosotros. Lo que pasa es que estábamos ocultos. Después de la muerte y resurrección del Mesías príncipe venía una pausa profética. El problema es que esa pausa profética para nosotros, desde una óptica humana, han pasado 2000 años, pero desde los lentes divinos lo que han pasado son 48 horas. Usted ha hablado acerca de las profecías. Entonces, ¿en qué momento es que viene la guerra o la confrontación de estos reinos de Oriente contra Israel? ¿Por qué causa? Ellos quieren eliminarlo porque también Israel libró una batalla de los 6 días. Entonces, ¿desde qué momento Irán quiere eliminar y extinguir a Israel de la faz de la tierra? Bueno, el odio hacia Israel no viene desde esta época, viene desde tiempos antiguos. Tú sabes que Israel sale de Egipto, Dios lo saca con mano poderosa. Entonces, esa tierra de Canaán, Dios se la entrega a Canaán. Pero recuerda que los hijos de Noé eran 3 hijos, Sem, Jafé y Can. ¿Qué pasa con Sem? Sem recibe la bendición sacerdotal, de donde venía el linaje santo, el linaje mesiánico. Can recibe la bendición de la tierra y Jafé recibe la bendición de multiplicación. Pero Can, su hijo, Can ve a su padre desnudo. En esos tiempos era símbolo de maldición, tú ver a tu padre desnudo y burlarte de él. Entonces Can, en vez de cubrir a su padre, lo que hace es que se burla. Satanás lo usa en esa área. Entonces Noé no lo maldice a él porque ya Can estaba bendecido. Entonces Noé maldice a su descendencia. Maldito sea tú, Canaán, y tus hermanos, tus hijos serán esclavos de tus hermanos. ¿Qué pasa aquí? Que la maldición de Noé le arranca la bendición a Canaán de la tierra. Entonces Dios se la cede a los hijos de Israel. Por eso tú ves que los hijos de Israel vienen y Dios le entrega a Canaán, pero Dios actúa en justicia. Porque hay gente que piensa que Dios destruye aquella tierra porque Dios era violento, porque Dios era malo. No, Dios le dio una oportunidad a los cananeos para que se arrepintieran, pero nunca se arrepintieron. Entonces Dios le entrega esa tierra a los hijos de Israel, de ahí venía ese odio. Desde aquella época, esa es una. 2, hay un odio también de familia. Porque tú sabes que Abraham tiene que permitir que Ismael y Agar se vayan por un conflicto que hubo entre Sara y Agar. Pero Dios le dice a Abraham, permite que Agar se vaya. Escucha la voz de tu esposa, que ella salga. Y Agar se va. Pero como en Abraham estaba la unción de bendecir, Dios bendice a Ismael, porque Abraham tenía la unción de bendecir, pero la dimensión la tenía Sara. Son 2 cosas diferentes. Porque a través de Sara era que venía que se estaban incubando los códigos genéticos del Padre, los ADN que tenían que incubar en el Mesías, no en Agar. Por eso tú ves que Pablo habla que la bendición se va con la casada, no con la esclava. Con la esclava. Entonces, de ahí viene el odio de los ismaelitas con los hijos de Israel. O sea, un asunto familiar. El conflicto de los árabes con Israel es familiar. Y hablábamos ya de la religión del Islam. Pero Israel tiene su religión, que es el judaísmo. El judaísmo nace, ¿verdad?, después de la ascensión del Mesías al cielo. Israel no tenía una religión per se, sino que estaba fragmentado en partidos. Estaban los esenios, estaban los celotes, estaban los saduceos, estaban los herodianos, entre otras organizaciones religiosas. Cuando se unen, ellos no estaban unidos, ellos tenían discrepancias religiosas y políticas, pero se unen con una sola causa. ¿Para qué? Para perseguir la iglesia y para perseguir a Cristo. Y luego se convierte en el judaísmo. Cuando hablamos de judaísmo, no hablamos de Judá como tribu, estamos hablando de la religión de Judá, cuya religión que hasta el día de hoy en el judaísmo saben que tú te sales del judaísmo. Estoy hablando del judío ortodoxo, hasta te atreven a matarte.
El Islam también es así. El Islam, si una mujer se casa con una persona que no es islámico, te atreven a quitarte la vida, te persiguen. Oye, ¿hasta qué nivel llegan ellos? O sea que Judá tiene su religión, Israel tiene su religión, pues también los árabes tienen la de ellos. ¿Cuándo se separa el cristianismo de Judá? Cuando Tito entra en el año 70 DC, ahí hay una separación de lo que es el cristianismo y el judaísmo. Por eso es que Pablo habla Pedro en la carta, porque Judá ni siquiera quería que le predicasen a ellos, ni siquiera los gentiles que estaban en Judá. Por tal razón tuvimos que irnos a las naciones, pero ya esto estaba profetizado en Osea capítulo 6 y Osea capítulo 5, cuando el Señor iba a hacer una visitación a Judá, pero ellos no lo percibieron. Por eso que el Señor le dice, me iré y después de 2 días volveré, y hasta que ustedes, Judá, no reconozcan su pecado. Cuando ustedes reconozcan su pecado, entonces yo vendré al 3er día, porque hay un día que le pertenece a Dios. El Señor se va entonces con las naciones, porque las naciones reciben a Cristo. Entonces el Señor se va con las naciones para la predicación del Evangelio y traer todos los que están determinados para la salvación. ¿Cómo? Por la predicación del Evangelio. Entonces, gloria a Dios que Judá rechazó a Jesús. Entonces este conflicto viene desde tiempos antiguos. Eso es cuanto a Ismael. Pero entonces viene los medos y los persas a través del Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue tomando fuerza. Primero viene Gengis Khan. Estamos hablando de los 1700 a 1600, que es un líder que poca gente habla. Este hombre fue poderoso. Entonces los otomanos son descendientes de Gengis Khan, que era un mongol que conquistó el mundo antiguo. Y de ahí viene Omán. Por eso Omán era descendiente de Gengis Khan y le llamaban, gloria a Dios, Omán Khan. Y este imperio otomano acepta entonces el Islam como religión y se expande a nivel mundial. Ahí vino Mehmed II en el 1453, derriba Constantinopla y la Santa Sofía, que era la catedral que había ahí, la convierten en una mezquita. Viene Sulaimán el Magnífico, que quiso entrar también en Roma. Y el Imperio Otomano es que le da la fuerza que tiene el Islam actualmente a nivel mundial, porque gobernaron 3 continentes. Entonces no tanto ya son los árabes islámicos, sino también naciones yacentes que antes no son árabes, pero que ahora tienen el Islam. Y por eso tú ves que Irán está en contra de los hijos de Israel. ¿Me comprendes? Sí. Entonces, bíblicamente, ¿qué papel juega Irán en las profecías bíblicas? ¿Qué va a pasar luego de esta guerra? Isaías 40 da una profecía que Dios quebrantará el arco de Elán. Elán está en la parte suroeste de Irak, de Irán, que es justamente donde están construyendo las bombas nucleares. ¿Cuál es el problema del Islam, del Ayatollah Ali Khamenei, o las ayatollas, porque es un movimiento? El problema es que ellos son de los chiitas. Cuando Mahoma muere en el 610 después de Cristo, el Islam se divide porque Mahoma no tuvo hijo varón, pero murieron. Y las mujeres no podían tomar el poder. Entonces, hubo una parte que quería que tomara el poder o tomara el liderazgo un descendiente directo de Mahoma. En esa época estaba su primo hermano Ali, el profeta Ali, según ellos. Pero hubo una parte que decía que no, que podía tomar liderazgo otra persona, no tantemente tenía que ser el descendiente de Mahoma. Se dividen. Ahí vienen los suní y los chií. Los chií son los que ven a Occidente como el gran dragón. Cuando hablamos de Occidente de Europa y Estados Unidos, y también Israel, porque ese estado de israelí que está ahí no es el Israel bíblico. Es un estado judío, orquestado por los sionistas. Dios lo permite que retornen para que las últimas profecías se cumplan, porque todas las profecías giran en torno a Israel. ¿Entiende? Pero ese estado judío, es bueno señalar y comprender que ese estado judío es occidental. O sea, cuando hablo de occidente, hablo de los ideales. Aceptan la homosexualidad, aceptan el lesbianismo, aceptan el satanismo, aceptan todas las religiones. Entonces, ese odio que viene de los chiíes contra Occidente también se revela contra Israel. Entonces, Ali Khamenei, que es la ayatollah, él dice que Israel hay que desaparecerlo de Oriente Medio. Entonces viene con ese odio desde el 79 hasta nuestra era, que a Israel hay que desaparecerlo. Entonces tiene tentáculos terroristas como Hezbollah, que está apoyado por el Líbano,
Hamad, que está en, gloria a Dios, ahí cerca de Israel, en Gaza, que hicieron más de 25 túneles, pero también está, aparte de, está los hutíes en Yemen, que Irán le transmite arma, le transmite logística para atacar a Israel. Te soy sincero, hubiese sido yo, Benjamín Netanyahu, hace mucho que yo había atacado a Irán. Demasiado aguantado Israel. Entonces ya Israel está aquí. ¿Qué pasa con Irán? Que el servicio de inteligencia israelí, que es el Mossad, que es un servicio de inteligencia muy avanzado, detecta que ya en 2 o 3 meses ya Irán estaba a punto de armar armas nucleares, 10 ojivas nucleares. Y el objetivo de esas ojivas nucleares es desaparecer a Israel del globo terráqueo. Y por eso es que tú ves que Israel ataca. Israel iba a atacar con la administración Biden, pero Biden detiene las armas. Por eso estamos diciendo, y hace mucho que estamos diciendo, que Donald Trump está puesto ahí por Dios. Escucha, por eso es que Dios nos permite que lo maten. Trump significa trompeta. Los judíos ortodoxos lo llamaron el Ciro moderno de Dios. El hombre pro-judío hasta los dientes. Pero Trump es un hombre sabio, inteligente, ¿entiendes? Porque tampoco es bruto. La gente cree que él es bruto, pero no es así. Entonces Trump, las armas que fueron detenidas por Biden, Trump permite que Israel lleguen a Israel, y por eso que tú Israel ordena el ataque hacia Irán. El problema no es Israel hacia Irán, el problema es de Irán hacia Israel. Quien quiere desaparecer a Israel del globo terráqueo es Irán, no Israel. O sea que Israel está de manera legítima en su defensa. Dijo el presidente de Israel que cuando el enemigo amenaza con destruirte, tienes que creerle. Y eso es lo que ha hecho Irán. Prometió que va a Israel de la tierra a Israel. Israel, sabiendo que ellos pueden cumplir lo que están diciendo, pues se adelantó y armó su ataque. Israel, justamente, sí, es lo que estamos hablando. Es importante que el mundo entienda. Hay algo que yo te decía ahorita, que al final uno se siente mal porque es el pueblo de Israel, y yo me siento parte de Israel. O sea, que yo sufro lo de Israel. Pero a la vez hay como una pequeña emoción de uno ver a Israel bíblico, de tanta batalla que tuvo en la Biblia, y viendo pelearlo ahora. Ver a Israel peleando la batalla que se está librando, y uno leyendo la Biblia, toda la batalla que ese pueblo libró, como que algo que es doloroso, pero también hay una emoción interna. O sea, porque el Israel bíblico, que la Biblia habla, y ver cómo Israel se defiende. Israel es un milagro, porque Israel no tiene petróleo y no tiene los recursos que tienen los árabes. Sin embargo, Israel está entre está entre las 10 naciones más poderosas de la tierra. Israel ha sido un milagro, cómo han crecido en ciencia, filosofía, en el arte, en la medicina, en las armas, en todo. Eso, o sea, es un asunto de envidia. Las naciones lo que envidian a Israel. Y eso es bíblico. O sea, cuando Dios te levanta, por eso vamos aquí a la iglesia, cuando Dios levanta un hombre y una mujer de Dios, por eso Salomón dice, todo lo que se hace con excelencia provoca envidia. Lo que hay es una envidia céntrica en contra de los hijos de Israel. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dios te bendiga, iglesia. Un aplauso a Cristo. Vamos a preguntar. Ok. Quiero hacerle esta pregunta, pastor. ¿Qué papel juega la iglesia ante estos conflictos finales? Porque más que entristecernos, tenemos que alegrarnos, porque Cristo dijo, cuando vean estas cosas, erguíos, porque vuestra redención se acerca. Hay cosas a veces que yo digo que el pueblo evangélico no lo entiende, lo que hace que me matan en las redes. Yo creo que no podemos orar por la paz de Israel. Tenemos que orar, porque si tú oras por la paz de Israel, estás orando por la guerra. Sí. Porque no hay paz sin guerra. La Biblia nos enseña que debemos orar por Israel para que Dios proteja, para que Dios trate con ellos y ellos entiendan que tienen que volverse a sus padres. Ellos tienen que volverse a su padre, porque Israel es el pueblo legítimo de Dios. Nosotros somos el Israel adoptivo. Por eso Pablo dice que fuimos injertados en el olivo natural que es Israel. Ahora, a nosotros la iglesia se nos encomendó la predicación del evangelio del reino. El papel que juega la iglesia es predicar el evangelio de Jesucristo, que en hebreo es Besora. El que se salió de ahí, el papel de nosotros no es ponerte un talí, tomar un cuerno, vivir las fiestas judías que fueron sombra de lo que había de venir. Porque todas las fiestas de judías tienen un cumplimiento. Se cumplieron en el Mesías. Una, Sukkot, se cumplió en el Mesías, nació en Sukkot. 2, muere en Pesha, se cumplió en él. 3,
fue sepultado en Mezab, la fiesta de los panes sin levadura, como que él quita el pecado del mundo. 4, resucita en Bicurín como la primicia. Por eso le dijo a María, no me toque porque no he subido al Padre todavía. Se cumple Pentecostés, porque el Ruach HaKodesh viene y llena la iglesia del poder para que nosotros vayamos bajo el poder del Espíritu Santo a predicar el Evangelio. Hay otra que se tiene que cumplir, que Yom Teruat. Yom es día, Teruat, el último sonido de la trompeta, donde la iglesia tiene que salir de este plano. Y la otra, que Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, donde viene el juicio final, donde Dios juzgará a todas las naciones, tribus y lenguas, porque no aceptaron a Jesucristo. Y la última, que es donde Jesús nace, que es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Él vuelve en esa fiesta nuevamente, que es su cumpleaños, a la segunda venida, a derrotar a todos los enemigos de Israel, él de manera personal. O sea que la iglesia lo que está llamada es a predicar el evangelio. Todo aquel cristiano que ha sido evangélico, que se fue a los rituales de la Torá, está salido de contexto, tiene que volverse al evangelio, tiene que volverte a Cristo, tiene que volver a ser lleno del Espíritu Santo, tiene que volver a echar fuera demonios, tiene que volver a sanar enfermos, a predicar el año agradable de Dios. Ese es el legado de la iglesia durante 2000 años. Si nos salimos de ahí hay problemas. ¿Entiende el misterio? Yo no sé si usted lo siente. Gloria a Dios. Pero hay una presencia de Dios aquí. Entonces Satanás quiere engañar a la iglesia. Satanás quiere arrastrar a la iglesia nuevamente al judaísmo. Y es importante señalar que quienes no aceptan a Cristo es el judaísmo. O sea que el judaísmo, su pecado lo van a pagar, porque ellos contaminan su generación. Suelten a Barrabás y crucifiquen a Cristo, y que la sangre de él sean sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¿Qué tenían que ver los hijos con eso? Pero ellos contaminaron su generación, y por eso que tú ves que el único sosiego que ha tenido Judá fue en el 1948, pero ya la higuera está floreciendo. O sea, va a llegar un momento que ese Israel que está ahí va a ser atacado para que tenga que volver a Dios. O sea, el papel de nosotros como iglesia es predicar el evangelio. ¿Cuántos están predicando el evangelio aquí? Amén. ¿Seguro? Amén. ¿Y a quién usted le predicó hoy? ¿Y dónde está el hombre de la cámara? Pues no está ahí. El hombre se fue. Tiene que mover la cámara. Para moverlo, sí, y luego fijarla aquí, mirate aquí. Sí. Sí, la pregunta, ¿dónde está el micrófono? El micrófono. El micrófono. Oh, ven, haz la pregunta aquí. No, el micrófono, que mueva la cámara. Dijimos que ponga un micrófono inalámbrico, ¿y qué pasó hoy? Ven. Entra, ven, en lo que él prepara el micrófono. Dios le bendiga. Yo creo que me expliquen de una manera u otra cómo inicia el odio hacia Israel. ¿Dónde inicia? Porque de una manera u otra, desde que leemos la Biblia hasta ahora, Israel no ha descansado. Desde el principio ha habido una guerra con Israel, hasta el sol de hoy, que Israel no ha podido descansar. Entonces yo quiero que me expliquen dónde inicia el odio, qué es lo que Israel está haciendo bien, que a la nación eso le incomoda. Eso como que el enemigo anda detrás de lo que Israel tiene. Como que el enemigo quiere robar la bendición, como que el enemigo no quiere como que Israel crezca, como que Israel no esté en paz. Entonces yo quiero saber dónde inicia el odio hacia Israel. El odio de Israel inicia, gloria al Señor, se origina en el corazón del querubín caído. Satanás odia todo lo que Dios escoge. Como Dios escogió a Israel para hacer un trabajo espiritual, para que tú y yo seamos salvos, porque tú y yo no teníamos salvación. Pero Israel fue escogido para que Cristo viniese y a través de la predicación del Evangelio entramos. O sea que no es solo un odio literal, es un odio espiritual también. Entonces, a través de Israel, cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo las naciones fueron bendecidas? A través de Israel, porque a través de Israel es que viene Jesucristo. Y a través de Cristo, cuando la Biblia dice que la bendición que Dios da no añade tristeza, la gente cree que porque está pasando un proceso en el hogar, o está pasando crisis, esa mujer que tú me diste, y le dice, no suelta esa mujer, que esa no es la bendición de Dios. Esa no es tu alma gemela. Ese no es tu alma gemela o el hombre gemelo. Cuando la Biblia dice que la bendición que Dios da no añade tristeza, se refiere a Jesucristo. Cuando tú tienes a Cristo, esa bendición no añade tristeza, no está hablando de algo literal. Entonces a Israel ser el pueblo elegido para que el Hijo del Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, se hiciese carne y viniese a la tierra, solamente eso basta para que el odio de todas las naciones y no tanto Satanás cayera sobre Israel. El micrófono ya está. ¿Alguien más?
Ok, seguimos. Tenemos que saber que Israel ha librado cientos de batallas. Y Israel estar ahí es un milagro de Dios. Pero según las profecías en Zacarías, Israel será invadida. Dice que sus mujeres serán violadas, sus casas saqueadas. Pero en medio de esta invasión que le van a hacer a Israel, es cuando Cristo viene y va a hacer una intervención para que toda la gloria sea de Él. Usted hablaba en la entrevista pasada que Estados Unidos tiene que salir del plano, porque hasta el momento, mientras Trump esté ahí, no pueden meterle mano a Israel, porque en lo humano ellos cuentan con Estados Unidos. Ciertamente es así. Ahora, no es en este conflicto, porque hay que separar una cosa de otra. Irán no es el que va a destruir a Israel. Todo lo contrario, Israel va a desmantelar ese estado religioso y diabólico del Ayatollah Ali, porque ellos quieren destruir Israel. Irán no es que va a cumplir esa profecía. Irán, escucha, porque es un asunto de profecía. ¿Qué es lo que quiere el Ayatollah Ali Jamenei? El Ayatollah Ali Jamenei lo que quiere acelerar que venga el Mesías del Islam, que es el Mahdi, porque ellos entienden que destruyendo ese estado judío, que tiene que ver, ¿verdad?, con América, acelera la llegada del Mahdi de ellos, que es el Mesías. Escucha, porque una guerra, porque el Islam también absorbe conocimiento del judaísmo, es una mezcla, y también del cristianismo. El Islam tiene muchas cosas del judaísmo, como los animales impuros, el Shabbat, algunas fiestas que ellos celebran. Hay muchas características del judaísmo que tiene el Islam. Entonces, la Ayatollah lo que quiere es desaparecer a Israel para acelerar la llegada de su Mahdi. Ahora, ¿cuándo es que va a venir la profecía de Zacarías que tú dices? Esa profecía se va a cumplir cuando se cumpla lo que Jesús dijo. Cuando vean a Jerusalén rodeada por toda la nación, entonces sabéis que el verano está cerca. Pero te habla en parábola, aprendan de los árboles y de la higuera. ¿Quiénes son los árboles? Las naciones árabe, persa, egipcia, asirio, que rodean Israel, porque Israel está rodeado. Están los egipcios que están en los árboles. Que también Nazi, que era el presidente de Siria en el año 63, que hace la guerra de los 6 días, que esa guerra de los 6 días no fue una simple guerra. Él tenía el apoyo de la antigua Unión Soviética y tenía el apoyo de la Liga Árabe contra Israel. Fíjate que eso no viene de ahora, el odio. Ese odio que está manifestando la Ayatollah Ali, lo manifestó Nazi en el 63 por ahí. O sea que eso no es de ahora. Ahora, cuando ya tú veas que todas esas naciones que hemos mencionado, ¿quién? Egipto, los sirios, Turquía, que es Togarma, Sudán, que es Cus, Libia, que es los libanenses, los Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, su Jordania y Jordania, porque su Jordania tomó una parte de Israel también, que está en el territorio judío, que son también palestinos. Lo que pasa es que la gente nada más habla de Gaza, pero está su Jordania y está Jordania. Está también, gloria a Dios, todas esas naciones que hemos hablado son los árboles que ya nacieron junto con la higuera. Cuando tú veas que todos se unan a una, que ya todos estén de acuerdo con desaparecer al pueblo de Israel. Pero ¿cómo va a pasar eso? Sería la pregunta. ¿Cómo y cuándo va a pasar eso? Eso va a pasar cuando el hombre de pecado se manifieste. Hablábamos en la entrevista pasada que la Biblia habla de un cuerno pequeño que salía de la bestia que ve Daniel en el capítulo 7, una bestia grande, horrorosa que salía del mar. ¿Qué representa el mar? Representa de una óptica escatológica y teológica, representa dominio, naciones y lengua. O sea que, fíjate que en Daniel capítulo 2 presenta a las naciones como minerales, oro, plata, bronce y hierro, barro. Pero en el capítulo 7 la presenta como bestia. ¿Por qué como bestia? Porque las naciones están como bestia corrompida. Cuando se habla de bestia, se habla de corrupción. Todo lo que tiene que ver es algo que está fuera de su pensamiento, de su estado cabal. Así están las naciones. Las naciones están varones con varones, mujeres con mujeres,
gente que dice que son animales y hay que aceptarlo. Son los binarios. Si tú dices que tú eres una yegua. Yo vi una mujer brincando como una yegua. O sea, cuando tú analizas las naciones, fíjate cómo la menciona Dios como bestia. Por eso tú ves que Daniel ve una bestia. O sea, Daniel se asombra. Porque aquí ve las naciones como minerales. Pero aquí la ve como bestia. Cuando a un hombre le dicen bestia, o a una mujer le dicen bestia, ¿qué le están diciendo? Animal. Salvaje, animal. Un animal está fuera de sí. Entonces así están las naciones. Por eso al anticristo le llaman la bestia. El falso profeta y la bestia. Apocalipsis 13:16. Y vi salir, o 16:13. Vi salir de la boca de ¿qué? Del dragón. Satanás es el dragón. Cuando la Biblia habla de dragón, no se refiere a Satanás per se. Se refiere al reino de la tiniebla. O la gente, no, es el reino de la tiniebla. El reino de la tiniebla está representado por el dragón. 7 cabezas y 10 cuernos. Esos siete cuernos, 7 cabezas, ¿verdad? Esas 7 cabezas representan los 7 principados que Satanás arrastra. 7 cabezas y 10 cuernos, los 7 ángeles de altos niveles. La Biblia habla de ángeles de jerarquía. Por ejemplo, la estructura del Padre, la estructura de Dios la revela en Apocalipsis 4. Y vi al Señor sentado en un trono, ¿verdad? Pero que había una luz inaccesible con diferentes tipos de joyas preciosas, esmeralda y rubíes que detonaban en gloria. Pero habían 4 querubines. Estos 4 querubines no son unos simples querubines. Por eso la Biblia lo presenta también, el profeta Ezequiel, Isaías lo menciona como seres vivientes. O sea que son una especie de vida, no cualquier ángel. Estos querubines, que son una especie de vida, impiden que la maldad y el pecado del hombre tenga acceso al santo de los santos. Entonces son seres de altos niveles que representan el orden jerárquico del Padre. 4, pero después de ellos están 24 tronos que son reyes. Son especies de ángeles que no solo están determinados para la guerra, sino lo menciona como ancianos porque representan la sabiduría, la sapiencia. ¿Entiendes? Representa que Dios es rey de reyes y señor de señores. Cuando el Padre se mueve, ellos se inclinan delante del rey y entienden que no son dignos de estar delante de la presencia de Dios. Por eso tiran su corona reconociendo la jerarquía del Todopoderoso. Esa es la estructura del Padre. Luego vienen los principados y los diferentes tipos de ángeles. Pero Satanás también tiene una estructura que está en Apocalipsis 12. El dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, y con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles que hoy en día operan con ellos como demonios. Porque la muerte no es un ángel per se, la muerte es un reino. Entonces por eso tú ves que del dragón sale que un espíritu en forma de rana, del reino de la muerte. Y del falso profeta sale otro. Y de la bestia que representa el anticristo. Y de esa corrupción de las naciones es que sale el cuerno pequeño. Pero él viene pequeño, o sea, él está... Porque acuérdate que se habla de un anticristo. Entonces, él viene oculto. Por eso siempre he dicho que el anticristo no va a surgir como la gente piensa. Un político poderoso, un religioso, no. Él va a surgir en medio de una crisis. Y va a resolver la crisis, va a resolver el problema. Entonces, antes que estas naciones destruyan a Israel, Él va a resolver el problema de las naciones de Oriente con Israel. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esta crisis? O sea, ¿qué es lo que va a anteceder la crisis para que se forme la crisis? La crisis ya está. Porque la gente relaciona los 3 espíritus en forma de rana que estamos hablando, que es una deidad egipcia, Ekel. Son espíritus anfibios que vienen de las aguas. Porque los espíritus operan en diferentes niveles. Hay espíritus que operan en las aguas, operan en los aires, operan en la tierra y operan en los 4 elementos, en el fuego. Entonces, este espíritu que opera en las aguas, los espíritus que operan en las aguas son espíritus altamente peligrosos, porque provocan engaño. Fíjate que cuando Jesús va a Gadara, lo enfrenta el espíritu de las aguas, no es espíritu de la tierra. ¿Me doy a entender? Sí. Por eso Cristo viene caminando sobre el mar. Jesucristo está mandando una señal.
cuando él camina sobre las aguas. Él está diciendo, yo estoy por encima de toda fuerza contraria. Yo tengo el dominio del cielo, pero también de la tierra. Él manda esa señal a los espíritus impuros. Se va a hablar en lengua aquí. Usted decía que Israel va a destruir a Irán, pero va a destruir al Estado religioso, porque según Ezequiel, Irán aparece entre las naciones que se unen para entonces invadir a Israel. Israel no va a destruir a Irán. Israel va a destruir la estructura terrorista del Ayatollah Ali Khamenei, no a Irán, porque el problema de Israel no es con Irán. O sea, hay una línea iraní que no está de acuerdo con ese Estado, con esa dictadura, que vivían su vida libremente, guardaban su religión, pero tenían relaciones con Israel. El rey Shah tenía relaciones con Israel, de intercambio, de negociaciones diplomáticas. Quien rompe las negociaciones fue la Ayatollah Ali cuando llega al poder, y con Occidente también, con Estados Unidos. No tanto el romper las relaciones, sino que empieza a fomentar un odio en Oriente Medio, de que Israel tiene que ser destruido, porque Israel es el que está contaminando Oriente Medio. Pero Estados Unidos protege a Israel porque los judíos sionistas, que son los más poderosos, los más ricos de la tierra, representa esa estructura de los dos partidos más poderosos que tiene Estados Unidos. Entonces, por eso es que tú ves que Estados Unidos protege a Israel, esa es una. Dos, porque Estados Unidos necesita en Oriente Medio un Estado democrático como Israel, porque hay intereses, señores. En Oriente está el petróleo. En Oriente está en uno de los dos países que tiene uranio. Para que nosotros podamos entender qué es el uranio, no todo en el planeta hay uranio. Y en Oriente hay uranio. Con una sola piedra de uranio, del tamaño de una uva, tiene energía para darte luz un año. Entonces, es un conflicto, un lío. Entonces, las grandes reservas de petróleo la tiene Irak e Irán. Por eso tú ves que Yolbu invade a Irak y quita, gloria a Dios, a Saddam Hussein. Él invade, hace esa guerra, pero Estados Unidos no invade por invadir. Estados Unidos saca su dinero. Entonces, ese petróleo de Irak está bajo licencia norteamericana, pero Irán también tiene petróleo. Arabia Saudí tiene petróleo, los Emiratos Árabes Unidos tienen petróleo. O sea, que no solo es una guerra religiosa, sino que Estados Unidos hay intereses en Oriente, entonces necesitan a Israel para eso. ¿Cuál es el papel que está jugando Trump en estos conflictos? Porque la noticia, lo hemos visto, que recientemente él viajó a Oriente. De hecho, las noticias se han visto cómo ya desplazó los aviones que Israel necesita para poder destruir el segundo lugar que está en el búnker donde se están fabricando las bombas nucleares. Buena pregunta. Mira, el problema es que esa bomba nada más la tiene Estados Unidos, no la tiene otra nación de la Tierra. Y creo que nada más tiene 8, que son 10. Ah, pues tú estás bien informado. Te preparas. Gloria a Dios. Ya tú sabes, entonces, el único nación de la Tierra que tiene el avión para poder cargar esa bomba de tantas toneladas se llama el V2 Spirit, o sea, le llaman el Espíritu V2. Ese avión fue diseñado en la Guerra Fría, cuando estaba Mikhail Gorbachev y Yolgu padre. Ahí la Guerra Fría fue una guerra de ¿qué? De inteligencia, de tecnología. ¿Cuál de las naciones era más inteligente? Entonces, ese avión, el V2, rompió el esquema aéreo de la época, hasta hoy. Ya Estados Unidos está haciendo otro, llaman el B-12, superior. Pero el problema de este avión, que es costoso, mover un avión de eso, porque te estaba hablando que ese avión cubre casi esta manzana completa. Entonces, ese avión, cuando ese avión salía, de ahí que viene la Guerra Fría, los famosos extraterrestres con los cabezones grandes, porque donde tenía esa base, ese avión estaba oculto. Estados Unidos ponía estos cabezones y le ponía bombillos rojos para cuando los muchachos iban a hacer travesura en esos desiertos, le prendían el bombillo. Cuando ese avión salía, de ahí viene la idea del platillo volador. Eso es una idea, eso nunca ha existido ningún platillo volador. Eso viene de la Guerra Fría, de la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, ese avión es el único capaz que puede mover esa bomba y ya está en Oriente Medio. Lo que pasa es que Donald Trump
Donald Trump, como él dijo que él venía al poder para traer la paz, no quería guerra, porque Donald Trump es un guerrero. Pero como ya le dio su palabra, él está buscando todos los medios de que el Ayatollah Ali se entregue. Pero el Ayatollah Ali está bruto. Él dice que no se va a entregar. Entonces, esa bomba es la única, se llama Hebut 57. Esa es la única bomba que Hebut 57, en su sigla en inglés, tiene que ver con que esta bomba penetra, y cuando va penetrando, porque donde están ese búnker de 80 metros de profundidad, solamente esa bomba puede destruirlo, y en una montaña, en la parte sur de Irán. Cuando esa bomba penetra, va detonando según los metros que vaya entrando, y es la única que puede deshacer las bombas nucleares que están ahí. Dios mío, esto está fuerte. Hasta se me fue la pregunta ya. Hermano, sí, hay un micrófono acá. Señora, hagan preguntas, estamos aquí para eso, iglesia. Mira, Sí. entrar, venga. Ok, levantar las manos. Dios le bendiga a todos. Amén. Tengo una pregunta acerca de los 4 bestias que aparecen en Daniel. ¿Cómo fue que se iniciaron? ¿Y cuáles son las funciones de ellos actualmente? ¿Y cómo serán destituidos esas 4 bestias? También tengo otra pregunta más acerca del arrebatamiento, que muchas personas hoy en día hay un conflicto en el mundo entero con ese tema. Dice que puede ser, según parte pentecostal, dice puede ser antes de la gran tribulación, pero hay algunos pensamientos que dicen que puede ser mediante a la gran tribulación, o algunos dicen que sea al final. Quiero saber en qué momento, si es el principio, o si no en el medio, o si no al final será el arrebatamiento. Esa pregunta. Bien, mira, las 4 bestias de Daniel capítulo 7 ya han jugado su papel. Han jugado su papel. Número 1, Daniel ve 4 bestias, una en forma de león con ala de águila. Otra, el oso, que se levantaba de un costado a otro. Y otra, una bestia grande que venía surgiendo, que es lo que le llama la atención. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la nación que ha venido surgiendo actualmente, que ha venido creciendo? Es China. Y esa nación es que trae el cuerno pequeño. ¿Qué va a pasar con China? China representa el dragón, por eso Daniel ve esa bestia grande que venía de la mar. A Daniel no le llama la atención las otras 3, las otras 2. Las otras 3, el leopardo, le llama más la atención esta. Entonces ya esas naciones están presentes, señores. Por eso ya el verano está cerca, en cualquier momento Cristo va a venir. Y eso es lo que estamos hablando, las profecías están ahí. Por eso tú ves que China, después de la Segunda Guerra Mundial, que era Mao Zedong, el líder socialista, logra inclinar a China hacia el socialismo, erradicar el capitalismo. Y la parte capitalista se va a Taiwán, porque hubo una guerra entre ellos. Por eso China sigue viendo parte de Taiwán capitalista y China socialista. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora mismo hay un conflicto entre ellos. Ahora mismo, escuchen lo que les voy a decir, China en cualquier momento puede invadir a Taiwán, porque entonces Estados Unidos protege a Taiwán, porque es capitalista. Fíjense que son ideales. También pasó en Corea del Norte y Corea del Sur, era una sola Corea, pero se dividen también por los ideales, se dividen después de la Segunda Guerra Mundial. Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte socialista y Corea del Sur capitalista. Están en guerra también, en cualquier momento se arma el conflicto. O sea que lo que estamos viendo es que las naciones están en guerra. Ahora, China se ha convertido en la primera potencia económica mundial, pero todavía Estados Unidos le supera. No hay una nación en el hemisferio que pueda superar a Estados Unidos actualmente todavía. Entonces China representa ese dragón, esa bestia que surgió después que las 3 bestias eran potencia. Ya China está ahí, se cumplió la profecía. El oso, yo no voy a hablar del imperio pasado, porque también representaron un imperio pasado. Vamos a hablar del imperio presente. El oso es Rusia, está ahí el oso, ya eso no hay que hablar mucho. El leopardo representaba a Alemania, todos sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y el león, que es una mezcla entre Estados Unidos e Inglaterra, que Estados Unidos declara su independencia en el 1757. Entonces ahí que la Biblia dice, Daniel, que esas 2 alas de águila fueron arrancadas y se puso en hiete y le habla como hombre a las naciones. Por eso el águila es que le habla como hombre a las naciones. O sea, Estados Unidos, que lo que tiene son 200 y algo de años, le habla como hombre a naciones que tienen miles de años.
O sea que parte de estas naciones de Daniel capítulo 7 ya han cumplido su papel. Ahora, Rusia entrará en Gog y Magog, el oso. China también entrará, China solamente en Armagedón, también entrará como el ejército del oriente. Está entre los árboles. Solamente enviará su ejército de infantería, porque al final él entra en Gog y Magog, al final. Pero va a enviar su ejército de infantería, que es más de 200 millones de soldados. O sea que lo que viene para Israel, y ya el río Éufrates se está secando. Bien, para no ampliar ahí. El arrebatamiento y es un tema que yo no voy a decir que es un poco espinoso, está claro en la Biblia, eso no hay forma de sacarlo de ahí. Eso está claro de ahí, lo que pasa es que lo habló Pablo. Ahora, lo que no existe es el rapto, porque cuando hablamos de rapto hablamos de robar, secuestro, y Cristo no viene a secuestrar, Cristo no viene a robar, Cristo viene a buscar lo que a Él le pertenece por sangre. Nosotros fuimos sellados con la sangre del Cordero, y cuando hablamos de sello hablamos de propiedad, o sea que Él viene a buscar lo que es suyo, no lo que no es de Él. Lo que pasa, ¿de dónde viene la doctrina del rapto? Cuando Jesús dice que viene como ladrón, pero no que un ladrón. Porque el ladrón, por eso dice, si tú sabes que el ladrón va a entrar, tú te preparas, porque el ladrón viene desapercibido. Por eso el Señor nos dice, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso viene como ladrón, porque tú no sabes cuándo el ladrón te va a robar. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la palabra correcta? Arrebatamiento. O en hebreo la gran parushía. ¿Qué es la gran parushía? Es la reunión de los santos. ¿Es qué? Y en griego es arrebatamiento, que es harpazo, sacado con violencia. O sea que ambas partes están correctas, tanto griega como hebrea, son correctas las dos, porque nosotros vamos a ser sacados con violencia de este plano. Ahora, el problema es que el único que habla del arrebatamiento es Pablo. Pero Pablo habla con propiedad, porque Pablo dice, yo conozco uno, si en la carne no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, pero fue arrebatado. O sea que Pablo no está hablando algo que él inventó, Pablo está hablando algo que él vio. Que vivió. Que vivió, no tanto eso, sino que el evangelio que Pablo recibe fue un evangelio más estrecho que lo que recibieron los apóstoles. Porque los 3 años que Cristo duró preparando a los apóstoles, también duró con Pablo. Cuando él se va a Arabia, dura 3 años metido con el Señor. Allá es que Dios se le aparece y le revela el evangelio de que Pablo habla. Lo que pasa es que Pablo no escribe un evangelio, pero Pablo habla de un arrebatamiento. Por eso él dice que vio cosas, y Pablo dice que fue arrebatado a donde el tercer cielo, y que vio cosas que ojo humano no vio ni a oído ha llegado, cosas inefables, cosas tan santas y tan puras, que él, queriendo manifestarlo en aquella generación, entendió que ni aquella generación podía comprender lo que él vio, pero tampoco esta, sino que lo guarda. O sea, lo que Dios le revela a Pablo no se lo reveló a Daniel, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles. Lo que Dios ha determinado. Por eso Jesús dice, yo me voy. En la casa de mi Padre hay mucha ¿qué? ¿Hay mucha qué? Y si no hubiese sido hacer así, yo la hago. O sea que la morada está. Jesús está hablando de una boda judía. Cuando el novio iba a una boda judía, primero iba con una dote a comprar la novia, o a comprar la doncella, sus padres. Luego que compraba esa doncella con esa dote, el hijo retornaba al padre. ¿Retornaba a dónde el hijo? Al padre. Y iba a preparar la casa para luego venir a buscar a esa novia a celebrar la boda. Por eso cuando Jesús dijo, en la casa de mi padre hay mucha, es un hebraísmo, Israel sabía lo que él estaba diciendo. O sea que Cristo está preparando todo para la fiesta de la boda, o todo está preparado. Fue lo que Pablo pudo ver. Entonces Pablo dice en Tesalonicense, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, y luego nosotros seremos ¿qué? Juntamente con ellos, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Entonces no me digan a mí que no vamos a salir de esta tierra. ¿Dónde nos va a llevar? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está Jesucristo ahora? ¿Y dónde es que fue a preparar morada? ¿En la casa de quién? De su padre. Que de hecho, Pablo dice, ustedes hermanos no están en tiniebla para que este día nos sorprenda.
Y ahí caemos en lo que hemos venido hablando en otras entrevistas, que la iglesia tiene que estar apercibida, porque en cualquier momento salimos de esta tierra. Obviamente, yo como pastor de aquí, de que Dios me ha permitido pastorear esta casa de adoración, mi mensaje es ese, un mensaje de corrección, que hay que apartarse del mal, que hay que mantenerse firme, que hay que desconectarse de las cosas de este mundo porque para nada aprovechan. Mientras más espiritual, mientras más te acerque a Dios, mejor. Porque en cualquier momento, porque el problema es que el arrebatamiento, solamente el Padre va a dar la orden. Por eso Cristo lo deja así, para que nosotros nos mantengamos siempre en oración. No sabemos el día ni la hora. La iglesia puede irse esta noche. Sí. Cuando viene a veces quedan los micrófonos aquí. Ay. Alaba. Pastor, sí, para darle paso al hermano. La pregunta que le quería hacer ahorita, que se me fue, es, Israel podía matar al líder en Irán. ¿Por qué decidió no hacerlo y solamente mató a los comandantes de su ejército? Esos son códigos de guerra. En las guerras tú nunca matas al líder así. Por eso tú ves que Vladimir Putin no ha matado a Volodymyr Zelensky. Eso es ya una parte muy baja de una batalla. Por eso tú ves que cuando Israel es una nación, Israel no inventa. Israel es objetiva. Fíjate que Irán está mandando misiles descontroladamente a los civiles. Israel no. Israel está atacando a los objetivos. Desmanteló la fuerza aérea, la parte nuclear, mató a más de 10 científicos, incluyendo al secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, a Hussein Salami. Ha destruido toda la estructura que compone la cabeza militar. Y ellos saben dónde está el Ayatollah Ali Khamenei. Pero Trump dijo que lo dejaran vivo. Benjamín quería matarlo. Sí, porque señores, Benjamín es un guerrero. Es un David ese hombre. Dios bendiga a Benjamín. Dios proteja al primer ministro de Israel. Dios guarda a Israel, aunque Israel está corrompido, lo sabemos, pero es el pueblo de Dios. Y va a llegar un momento que ellos se volverán a su padre. ¿Me doy a entender? Ahora, si la Ayatollah Ali sigue como está, es probable de que muera en este conflicto. Sí. Camarógrafo, dele un close a la iglesia. Dios le bendiga nuevamente. La pregunta mía es, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? ¿Se va antes de la gran tribulación? ¿Se va a mitad o se va después? Porque según Tesalonicenses, su capítulo 2, verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces el detalle es, hay que esperar que se manifieste el hijo de perdición. Todos los elementos bíblicos, de interpretación bíblica, dice que la misma Biblia es su propio intérprete. La Biblia te está diciendo que Cristo no vendrá antes que venga la apostasía. Ya la apostasía está montada. Ya vemos evangelistas que antes Dios usaba con poder, maestros que fluían en el evangelio. Hoy en día están negando a Cristo. Hoy en día se han ido al judaísmo, al cabalístico, y están diciendo que no se necesita a Cristo para ser salvo, sino que hay un nivel de conciencia que te lleva a la salvación. Entonces, lamentablemente, muchas personas están siendo confundidas. Yo te digo a mí porque a mí me escriben de diferentes partes del mundo. Entonces, la fe en Cristo hoy en día está siendo confrontada. Ateos que se reúnen y se infiltran dentro de grupos cristianos. Es contraproducente que Hernández, que hace entrevista cristiana, mete un ateo para hablar en contra de Cristo. Dios que me guarde a mí, pero donde haya alguien que sea enemigo de Cristo, yo no puedo estar. Ahora bien, la apostasía ya está montada. O sea, Pablo está diciendo que Cristo no viene antes que venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado. O sea que Pablo dice que Cristo viene en medio de una apostasía. Antes decían que Cristo venía, desde niño yo escucho, en medio de un avivamiento. Cristo no viene en medio de un avivamiento. Cristo viene en un momento de apostasía, de confusión mundial. Hay una señal inequívoca de que Cristo viene y es la confusión que hay dentro del pueblo de la iglesia y en el mundo.
2. Pablo dice que no vendrá antes que se manifieste el hombre de pecado. Ahora, una cosa es manifestación y otra cosa es personificación. ¿Qué pasa con la iglesia? Que la iglesia pasa a la manifestación. La manifestación ya está. Por eso Juan dice que el espíritu del anticristo está en función. O sea, ya actualmente, lo que tuve la Agenda 2030, que fue movida desde el 2000 hasta el 2015, que se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Cuál era la Agenda 2030? Erradicar la pobreza a nivel mundial, educación para todos, que todo el mundo pueda viajar, desde ahí está bien. Pero viene entonces, ¿dónde está el problema? Que viene que hay que apoyar la homosexualidad, lesbianismo, prostitución, no binario, que el mundo se corrompa. Aquí es que está el problema. Entonces, justamente la Agenda 2030, orquestada por la ONU, es el ministerio del anticristo, el espíritu del anticristo, que ha corrompido a Occidente y que ha corrompido el mundo entero y se ha metido dentro de la iglesia. Porque la apostasía está dentro de la iglesia. Vemos iglesias que están totalmente corrompidas. Que vengan como sea, que Dios nada más busque el corazón. Sí. Y hemos alterado la Biblia, pastores, evangelistas, que lo que andan buscando son los euros y los dólares y no predican el evangelio. Lo que te dan palabras de motivación, palabras de emprendimiento, que una empresa, que un jet privado, y que vengan como sea. Entonces, esa iglesia no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia que se guarda, que se separa del mundo, que está andando en amor, predicando el evangelio, llevando la palabra de Dios. O sea que la apostasía no solo está afuera. Esa es una. Si la iglesia pasa por la gran tribulación o no, el apóstol Pablo dice que el Señor no nos ha puesto para ira. ¿Para qué? Ira. El verbo que aplica ahí es que nosotros no estaremos en la ira. Ahora, si Pablo dice porque el Señor nos guardará de la ira, no está diciendo que vamos a pasar por la gran tribulación y nos va a guardar en medio de la tribulación. Pero Pablo está diciendo que Dios no nos ha puesto para ira. O sea, no pasaremos porque la ira de Dios es para las naciones que no aceptaron a Cristo y para devolver el corazón de los hijos de Israel a Dios. O sea que nosotros pasamos la tribulación, no la gran tribulación. Ahora, ¿cuándo la iglesia debe salir? La iglesia debe salir en los 3 primeros años y medio. Al final está la premilenialista y mi milenialista. Yo soy pre y mi a la vez. O sea, la mi milenialista dice que la iglesia va a salir en la gran tribulación, o sea, en el inicio de la gran tribulación, y la pre dice que la iglesia va a salir después de la tribulación. O sea, bíblicamente comprendemos, porque la Biblia dice, no perecerá el justo con el impío. La Biblia dice que acordado de la mujer de Lot, que cuando Lot salió de Sodoma, lluvia y fuego cayeron. O sea que la iglesia debe salir de este plano para que Dios trate con Israel y la ira de Dios caiga sobre las naciones. O sea que en esencia, yo como escatólogo y teólogo, no estoy de acuerdo que la iglesia pasa por la gran tribulación, pero respetamos a aquel que lo entienda así. Alguien tiene una pregunta, pero antes de él, quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia de la tribulación y la gran tribulación? Porque usted dijo que la iglesia va a pasar la tribulación, pero no la gran tribulación. Buena pregunta. La diferencia de la tribulación es, falta una semana a las 70 semanas de Daniel. La semana se divide en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio de abundancia y 3 años y medio de escasez. ¿Qué pasa? Que la tribulación no es para el mundo. El mundo va a vivir en los primeros 3 años y medio la abundancia cual nunca antes visto sobre la faz de la tierra. Se va a quitar todo lo que tiene que ver con papeles, ya eso está. Viene una moneda mundial. Viene la globalización, pero la globalización que estamos hablando es un asunto de comercio. Es una globalización que tiene que ver con identidad. O sea, ya yo no voy a necesitar cédula, ni pasaporte, ni acta de nacimiento, sino que vamos a tener un chip injertado donde va a salir todo, el tipo de sangre que tiene, la enfermedad que tiene, de dónde tú eres, dónde naciste,
y tú vas a poder andar todas las naciones, tribus y lenguas, o sea, las fronteras caerán y el mundo va a vivir la abundancia y la conexión cual nunca antes visto en la tierra. ¿Quiénes que van a pasar la tribulación? Aquellos que se nieguen al sistema. Si tú como iglesia te negaste al sistema, no, yo no me voy a poner ese chi. Yo no voy a entrar a esa globalización. Yo voy a seguir predicando a Cristo como se debe. Viene una persecución contra aquellos que le sirvan a Jesucristo. O sea que alguien tiene una pregunta. Esto de la pandemia fue como una plataforma, porque yo recuerdo que quien no tenía la vacuna no podía viajar, había lugares donde no le permitían entrar. Entonces, ¿eso va a suceder también en la tribulación? Obviamente, porque mira, ya estamos todo controlado aquí. El celular del anticristo está en función, lo hizo Elon Musk. Lo que pasa es que él no lo ha presentado, porque iba a tumbar el comercio de Apple y de todas las plataformas celulares porque viene un precio económico. Pero es un celular que tú tienes, señálate en Marte. Entonces, la omnipresencia del anticristo viene a través de la tecnología. O sea, cuando el anticristo hable, todos los celulares se van a unir a una. La televisión, el internet, donde quiera que tú estés conectado, la cara del anticristo va a salir. Y esa es la omnipresencia de él. O sea, los celulares es la torre de Babel moderna, donde ya nosotros estamos hablando un solo idioma. Entonces, si tú no te unes a ese sistema, entonces tú no eres parte de ese sistema. Tú eres un hereje. A ti hay que perseguirte. A ti hay que sacarte del sistema. Porque tú estás haciendo daño al desarrollo que el mundo va a plantear en esa época. Wow. ¿Alguien tiene una pregunta? Avísame cuando termine. ¿Qué tiempo tenemos? Vamos a dar un par de minutos. Buenas noches, que Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta y a la vez también necesito una aclaración sobre algo. Ahorita usted decía que Donald Trump es projudío, o sea que Donald Trump apoya directamente a Israel. Y sabemos que hay muchas naciones que quieren atacar a Israel, pero debido a Estados Unidos no pueden, porque Estados Unidos viene siendo prácticamente el escudo de Israel. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué momento las naciones van a atacar a Estados Unidos? ¿O qué nación va a atacar directamente a Estados Unidos para que las demás naciones ataquen a Israel? Buena pregunta. La única pregunta ya. No, yo tengo... Ok, esa es rápida. Bueno, mira. Estados Unidos es la nación más poderosa del hemisferio. Los imperios son bíblicos. Desde la Biblia estamos viendo imperio. Entonces, cuando las naciones no se sujetaban al imperio, el imperio te invadía. Y por eso tú ves que Estados Unidos invade a las naciones que no se sujetan. Pero ya han surgido naciones con capacidad, sobre todo en ojivas nucleares, que desafían al imperio americano, como Rusia, China, que está desafiante, Corea del Norte, que no tienen relaciones con Estados Unidos, entre otras potencias mundiales. Ahora, ¿qué pasa con Estados Unidos? Que Estados Unidos, ya estas naciones no puede invadirle, tiene que usar la diplomacia, negociar con ellas, porque ya son naciones que se merecen un respeto. Ahora bien, viene un ataque a Estados Unidos, no ha sido revelado, pero hay dos opciones para que Estados Unidos salga del plan. Una, que venga un colapso económico por la presión que tienen las naciones enemigas. Por ejemplo, se ha movido un movimiento llamado el BRIC. Cuando hablamos de BRIC, es una palabra, no sé si en inglés, creo que es en inglés, significa ladrillo. O sea, poner un ladrillo uno tras otro. Entre esas naciones están las naciones ya mencionadas. Esas naciones andan buscando bajar de manera económica a Estados Unidos, porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar no fue respaldado por el oro, sino que lo respaldaron a través del petróleo.
Entonces, a respaldar el dólar a través del petróleo, todas las naciones dependen de Estados Unidos, porque el petróleo se compra en dólares. Gaddafi quiso comprar petróleo, vender su petróleo en su propia moneda, y por eso lo mataron. Saddam Hussein también lo quiso, por eso lo mataron. Muchos líderes mundiales han muerto porque han querido hacer eso, y Estados Unidos todavía es la potencia. Pero la Biblia nos enseña que los imperios no duran para siempre. Entonces va a llegar un momento que Estados Unidos yo lo que creo que va a ser debilitado económicamente, quizás reciba un ataque fuerte porque Estados Unidos tiene 180 bases militares en todo el hemisferio, y Rusia nada más tiene una. O sea, estamos hablando que Estados Unidos es la única potencia que puede pelear 5 guerras en un mismo tiempo. ¿Dónde viene el ataque? El ataque va a ser dirigido hacia esas 180 bases que tiene a nivel mundial. Entonces Estados Unidos va a pasar lo que hizo Japón después del ataque Hiroshima-Nagasaki, que su ejército lo utilizó solamente para defensa propia, ya no pelea por otra nación. Entonces ahí es donde Israel va a quedar indefenso. Tiene que Estados Unidos salir para que la gloria sea de toda sola absoluta del Padre, y Cristo pueda venir a pelear por su pueblo. Porque mientras Estados Unidos esté peleando por Israel, Cristo no puede venir a pelear por Israel. Es por eso que Estados Unidos debe salir, sea por un ataque nuclear o por un colapso económico. La otra pregunta. Bueno, es una aclaración referente a la gran tribulación, como se está hablando aquí. En el libro de Apocalipsis, su capítulo 7, versículo 9, Juan dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Más adelante, un anciano le responde a Juan y le dice que esa multitud era de los que salieron de la gran tribulación, que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero prácticamente. Entonces, Pablo dice que después que se cierre la plenitud de los gentiles, entonces vendrá la salvación para Israel. Y hasta donde yo sé, después que se cierre esa plenitud, ya no habrá salvación para los gentiles. Entonces, esa multitud de la cual se habla en el libro de Apocalipsis, ¿qué representa o qué es prácticamente? Pero tú dices que va a ser una aclaración, o una pregunta o una aclaración. Yo quiero saber si realmente después que se cierre la plenitud de los gentiles, no habrá salvación para las demás naciones, sino para Israel. Apocalipsis te habla de varias multitudes, no te habla de una sola multitud. Recuerda que viene un ángel a predicar el evangelio eterno. Hay 12 evangelios, pero como Apocalipsis no estaba revelado, en aquella época Pablo habla de un solo evangelio, que es el evangelio de Cristo. Pero este ángel, son 3 ángeles, uno viene a predicar el evangelio eterno. Ese ángel se va a encargar de llevar el evangelio eterno, dice la Biblia, que irá a las naciones. ¿A quiénes le va a predicar él? A las naciones. ¿Quiénes creerán? Creerán las personas que son de las 10 tribus de Israel y de Judá, pero que conservan su esencia, porque Efraín se gentilizó. Como Efraín se gentilizó, que en Latinoamérica tiene un 95% de las 10 tribus, no la parte de Europa, porque en la parte de Europa están los Askenazí, que son judíos que todavía conservan su esencia, y fue lo que retornaron a Judá, ese estado judío que está ahí. Muchos de los israelitas creerán al mensaje del ángel. 2, las personas que se queden en la tierra porque desecharon al Señor y pasen por esa vía, tendrán que dar su vida para lavar su ropa. El problema de esa multitud que tú dices es que la Biblia dice que Satanás será atado por 1000 años. Porque la Biblia dice: bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda resurrección no tiene potestad sobre esto, sino que reinarán con Cristo 1000 años. Y después de esos 1000 años se cumplan, Satanás será suelto nuevamente para engañar a las naciones. Así que yo le aconsejo a la iglesia que no sea esa multitud que lavó su ropa con la sangre del Cordero por su vida, sino que entre ahora por la predicación del evangelio. Ok. ¿Está bien? O sea, al principio pensaste que la iglesia pasaba la tribulación.
Ok. Es que el apóstol Pablo dice que, o no, el profeta Osea, no Pablo. Pablo lo que concreta la profecía de Osea en Romanos 11:25. Por eso Pablo dice, cuando se cierre la plenitud, entonces vendrá la salvación. Entonces todo lo que tiene que ver con salvación de ahí para allá es para Israel, no para los gentiles. Sí se salvarán gentiles, pero por 1000 años. El problema es que Satanás lo va a engañar de nuevo. A quien Satanás no podrá engañar es a nosotros, porque ya nosotros tendremos un cuerpo glorificado. No puede engañarnos a nosotros, porque ya nosotros hemos dado nuestra vida por Cristo, porque nos hemos negado a este mundo, a los placeres del mundo y a las cosas que este mundo nos da. Pero esta gente, Satanás va a volver a engañarlo, no a nosotros, porque nosotros tendremos un sello. Y cuando Dios te sella, nadie puede engañarte. ¿Alguien más? Esto me gusta porque me están ayudando aquí. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Mi pregunta es, nuestro hermano Gregory estuvo hablando de Romanos capítulo 11, versículo 25, este misterio, el cual cuando se cierre la plenitud de los gentiles, entonces vendrá la salvación para el pueblo de Israel. La pregunta mía es, ¿el pueblo judío tiene que arrepentirse para ser salvo? Buena pregunta. El pueblo de Israel, de manera general, la palabra convertirse, ¿verdad?, es volverte a alguien. Ahora, claro que en Israel viene un arrepentimiento, obviamente. Viene un arrepentimiento porque ellos no aceptaron a su padre, al Mesías. Entonces Zacarías dice, llorarán como llora el padre a su primogénito y se volverán a mí. Y yo lo escucharé y me volveré a ellos. Viene un arrepentimiento pleno para Israel. ¿Por qué? Porque cuando todas estas naciones que estamos hablando se unan contra Israel y cuando el hombre de pecado se proclame Dios en el templo, ahí vendrá destrucción repentina para los hijos de Israel. Entonces, en ese momento, ahí no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ¿qué pasa con Israel? Que Jesús dijo, apúntalo a él, porque le estoy respondiendo. Jesús dijo, gloria al Señor, que le dijo a Judá, oh Israel, yo quise como reunirte como las gallinas tu polluelo, pero tú apedreas a los que te son enviados, matas a tu profeta, hasta que tú no digas, bendito el que viene, en el nombre del Señor no me veréis. Entonces, en medio de la crisis, de que Israel se vea ya rodeado, casi destruido, los judíos irán al muro de los lamentos a darse cabezazo ahí, y van a reconocer que al que ellos mataron, crucificaron, era su verdadero Mesías. Entonces ahí se va a cumplir la profecía, hasta que no digan, bendito el que viene, en el nombre del Señor no me veréis. Ese arrepentimiento de los judíos va a abrir el cielo y se va a cumplir la profecía de Mateo 24, versículo 29, cuando ellos reconozcan. Mateo 24, versículo 29 dice, y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, la potencia de los cielos serán conmovidas. ¿Sabe qué significa la potencia de los cielos? Que todo lo que ha sido creado en el universo le va a abrir paso al creador del universo. Entonces ahí va a aparecer la señal del Hijo del Hombre descendiendo a pelear a favor de los hijos de Israel. ¿Satisfecho? ¿Alguien más? Andy. Mira, Ismael tiene una pregunta. Ok, hemos hablado de la presencia del anticristo, pero quiero saber de qué linaje vendrá el anticristo, de qué tribu, sea de los árabes, sea de Israel, o sea de Estados Unidos, en dado caso, de qué linaje vendrá el personaje del anticristo. Bueno, buena pregunta. Mira, ¿quiénes fue los que enterraron a Abraham? Isaac e Ismael. Entonces, el antimesías debe venir mezclado de ambas partes para poder conectar las dos religiones, porque ambas religiones rechazan el Mesías de cada uno. Pues el judaísmo rechaza el Mahdi,
Pero el Islam rechaza al Mesías. Un Mahdí en Islam es un Mesías. Es la palabra Mesías. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, para poder conectar a los dos hermanos, tiene que venir ligado. Entonces, hay que analizar la profecía de Jacob. Cuando Jacob bendice a Dan, dice: Dan, tú serás serpiente junto al camino, que hiere en el calcañar. Le está diciendo serpiente junto. ¿Qué pasa con la tribu de Dan? Que la tribu de Dan, escuchen esto con detenimiento, que la tribu de Dan, cuando Josué viene y toma Canaán, hubo una parte de damita que no estuvo de acuerdo con la división de la tribu. Eso está en el mapa más sencillo de la Biblia. Y hubo una parte que se queda hacia la parte de los asirios, y otra parte se queda en esta parte hacia Canaán. Esta parte se une y se mezcla. Esta parte que se mezcla está desde el Danubio hasta Dinamarca. Por eso la palabra de ese río Danubio significa ¿qué? Dan. ¿El río de quién? De Dan. Y Dinamarca significa ¿qué? La marca de Dan. De Dinamarca es que salen los Goro y Sigoro. De ahí viene, ¿tú has escuchado hablar de la dinastía? ¿Tú sabes qué significa una dinastía? ¿Alguien sabe lo que significa una dinastía aquí? Por favor, los niños. ¿Alguien sabe qué significa una dinastía? No me dejen caer en vergüenza, iglesia. Dinastías es cuando viene de una descendencia. Exactamente, déjame ayudarte. Dinastía es una descendencia real. ¿Pero por qué se llama dinastía? Porque de Dan salieron los reyes, de Logoro y Sigoro, incluyendo los reyes ingleses, y muchos reyes que están en Europa que tienen que ver con Dan. Por eso le llaman dinastía. De esa dinastía que está ligada en Europa y parte en América también, es que va a surgir esa serpiente que se levantará, pero ligada con Ismael, pero inclinada hacia el Islam como religión, no al judaísmo. Porque acuérdate que Satanás se viste de ángel de luz. Él no se va a revelar automáticamente a favor del Islam. Él se va a mostrar a favor de Israel. Escuche algo que yo he visto pocos teólogos que lo hablan y lo analizan. Pero vamos a revelarlo, lo hemos revelado, pero hoy vamos a concretarlo, gloria a Dios. El Imperio Otomano, cuando invadía una nación, ellos levantaban una Meca como señal de su victoria, que Alá le dio la victoria. Por eso Mehmed II en el 1453 destruye la catedral de Santa Sofía y levanta una Meca, porque él derrotó esa ciudad. Creo que el mismo Sulaimán o otro anterior conquista Jerusalén y levanta la Meca de Alcázar. Esa Meca de Alcázar que está en el atrio de Jerusalén es símbolo de una victoria de un sultán. ¿Cuál es la victoria a conquistar ahora mismo? Jerusalén, señores. Jerusalén la proclamaron los cruzados, lo proclaman los islámicos, los cristianos, los islámicos y también Judá, que dice que le pertenece. Entonces el anticristo va a engañar a Israel para mover la Meca de Alcázar, que Israel no puede moverla porque provocaría una yihad, una guerra santa, uniría a los árabes completos y se armaría un conflicto mundial. ¿Quién va a quitar esa Meca? El anticristo. Y va a construir el templo de Jerusalén de los judíos, porque ya Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Él va a engañar, pero lo que es una renovación de la Meca de Alcázar, con el contexto del templo judío. Y ahí es que él se va a proclamar Dios. Y ahí que Jesús dijo, ay, viene un ay para todas las naciones. Ay de la que tengan cinta en aquellos días. Porque habrá gran tribulación cual nunca antes visto en la historia de la humanidad. Pregunta contestada. Entonces el anticristo viene mezclado, pero inclinado hacia el Islam. ¿Alguien tenía otra pregunta por ahí? Okay. Dios bendiga, iglesia. Pastor, la pregunta que yo tengo es relacionada a la morada. Usted mencionó que
específicamente en Juan, relata que el Padre tiene mucha morada. Específicamente, ¿en qué tipo de cielo nosotros vamos a morar? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el mensaje que el Mesías quiere transmitir en su segunda venida? Bueno, mira, yo lo que creo es que nosotros vamos a durar un breve tiempo, porque el judaísmo dice que no vamos para el cielo. La Biblia dice que nosotros, los justos, heredarán la tierra. O sea, la tierra nos pertenece. Y que el impío construye para los justos. Creo que el Señor nos va a llevar un breve tiempo, porque es breve el tiempo, y nos va, eso es lo que yo creo, yo como teólogo o católico, y nos va a mostrar los secretos del universo y de las grandes maravillas de su creación. Porque la Biblia dice que los cielos cuentan su gloria, o sea que el universo físico fue creado como una manifestación de la gloria del Todopoderoso. Y yo creo que el Señor puede hacerlo, Él es Dios, Él es soberano, nos va a mostrar los secretos del universo y luego retornamos con Cristo. Porque esa morada que están hecha ya es la nueva Jerusalén, que va a descender del cielo ataviada como una novia para su marido. Esa nueva Jerusalén en el milenio se va a quedar suspendida como un satélite en el cielo. Calle de oro, mar de cristal, cada puerta es una perla. Pero la nueva Jerusalén no es una simple Jerusalén. Esa nueva Jerusalén, cuando descienda en esa Jerusalén vieja, que va a ser destruida, se va a unificar con el planeta. Por eso la Biblia dice que de Sión sale la salvación. Por eso la Biblia dice que el Sión es la habitación de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios habita en Sión y desde Sión la tierra será bendecida. Entonces ese es el hábitat que ya está hecha, donde nosotros moraremos en la tierra. Es acá, no es allá arriba. Creo que subiremos, sí, para Dios mostrarnos los grandes secretos del cosmos. Y yo quiero que Dios nos lo revele. Okay. Así que los 7 cielos judíos los dejamos para después. 2 preguntas y terminamos. Ok. No tiene que tomar el micrófono, mi hija, ponte de pie. Sonríe a la cámara. El mundo entero te va a ver, no te preocupes. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿el arrebatamiento y la venida de Cristo es lo mismo? No. No, son 2 cosas diferentes. Una cosa es el arrebatamiento. El arrebatamiento, nosotros que creemos en el arrebatamiento debe venir, como hablamos ahorita, en los primeros 3 años y medio. Porque Pablo dice, cuando se cierre la plenitud de los gentiles, entonces viene la salvación para Israel. La iglesia tiene que salir de plano para que Dios pueda tratar con su pueblo nuevamente. La segunda venida viene después de la gran tribulación, que es una fiesta llamada Sukkot, la fiesta de la cabaña o de los tabernáculos. Eso va a ser ya cuando el anticristo se proclame Dios en el templo y que Israel sea rodeado por toda la nación y haya atacado, se ha destruido, Israel se vuelva su padre. Entonces ahí se va a cumplir Mateo 24, versículo 29, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué pasa? Que nosotros, la iglesia, venimos con Él. Cristo viene bajando, según Apocalipsis, un caballo blanco. Y dice que viene con un vestido champado en sangre y con un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, la segunda venida de Cristo no viene como cordero. ¿Cuál es el problema? Que Judá estaba esperando un león y vino un cordero. La iglesia está esperando un cordero y viene un león. Es peligroso. Por eso tú ves que hay gente que maltrata a Cristo, habla mal de Cristo porque lo que están esperando es un cordero. Y ya no viene un cordero, viene un león. Viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La pregunta mía es con relación al anticristo. El anticristo, ¿cuál es la identidad del anticristo? Porque no recuerdo bien el capítulo o el versículo que dice que no gustará de mujer. O sea,
¿cuál es la identidad? ¿Cómo es que él se va a identificar, el anticristo? Yo sé que la pregunta es esa para que delante de esta auditoría, esta audiencia, entiendan y sepan que el anticristo, cuál va a ser su identidad, porque dice que no gustará de mujer. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. La pregunta de él es si les gustan las mujeres, los hombres. No. O sea, que para que se aclare mejor, si va a ser militar o homosexual. Ni el anticristo no va a ser ni militar ni homosexual. Lo que pasa es que es un anticristo. Y la Biblia dice que Cristo no venía con atractivo para que nadie lo deseara, porque ese no fue su objetivo en la tierra. El Mesías no vino a disgustar de los placeres terrenales. Él vino a traer el año agradable de Dios, a traer la salvación a la humanidad. Por consiguiente, el Mesías Jesús, nuestro Señor, era eunuco desde lo alto. Y como el anticristo viene queriendo parecer a Cristo, viene con esa característica, no gusta de mujeres, porque él no viene a eso. Es un engañador. Él viene a tratar de destruir a la humanidad, pero Dios no se lo va a permitir. Pero es una imitación, obviamente. Es un líder que va a surgir en tiempos de crisis y va a engañar a la humanidad, porque va a hacer señales. O sea, el hombre no solo viene por venir, él viene con milagros tangentes, a tal punto que Dios le va a permitir bajar fuego del cielo. ¿A quién engañará? Dice la Biblia, aquellos nombres no están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Ahí entramos en la predestinación. Ahí entramos en la... Ahí, ese es otro tema. ¿Alguien más? La última pregunta. ¿O alguien que no haya preguntado? Ok, el hermano entonces. Ok. Amén. Apocalipsis, su capítulo 9, versículo 6, dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es la pregunta? Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Tú lo que quieres saber, ¿qué significa eso? Es sencillo. Lo que pasa es que la muerte es un reino, es una estructura demoníaca. Y como esa estructura demoníaca tendrá otra función, como castigo Dios le va a impedir hospedar en la raza humana. Y la gente lo que sufrirá es el dolor. Y también es tanta la muerte y la mortandad y la crisis que va a haber a nivel mundial, que la muerte tendrá un stop. Entonces va a funcionar como un castigo, que los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá. Es como un castigo de Dios, que le va a poner un stop a la muerte para que la raza humana sufra su propio mal, no Dios. Porque la Biblia dice que al impío su propia maldad lo destruirá. Sí. Creo que terminamos acá, ¿verdad? Terminamos. Gloria. Así que, ok. El micrófono, páselo a ella. Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es, pastor, del libro de Apocalipsis, de la batalla de Gog y Magog. Quiero saber cuándo se va a efectuar esa batalla y cuáles países la componen. Muy buena pregunta. Nosotros a veces relacionamos Armagedón con Gog y Magog. Armagedón es una y Gog y Magog es otro. O sea, Armagedón es cuando se arma el conflicto de Lucas capítulo 21, cuando los árboles, los enemigos de Israel que les rodean entran en función. Eso va a activar la segunda venida del Mesías, ya lo hemos explicado. Pero Gog y Magog es después del milenio. Recordemos algo, escucha iglesia. A la raza humana, al conocimiento humano, le fue contado 6.000 años. ¿Le fue contado cuánto? 6.000 años. Pero hay un día que le pertenece a Dios. También lo revela
la menorá judía, lo que nosotros conocemos como candelabro, tiene 6 brazos y uno en el medio. Esos 6 brazos también representan los 7 espíritus de Dios, pero también representa tiempo, de que la raza humana tiene 6.000 años establecido, y esos 6.000 años ya están a punto de cumplirse. Por el calendario judío estamos en el 5.700, se me fue, 5.775 por ahí. Ya lo hemos hablado, que hay 210 años que entran, para caer en el 5.996, desde Adán hasta nuestra era. Desde Cristo hasta nuestra era estamos en el 1996, a ley de 4 años para que la profecía de Oseas se cumpla. Tiene que cumplirse porque al hombre le fue terminado 6.000 años. Ahora, eso no quiere decir que Cristo viene en 4 años. No, en 4 años los tiempos proféticos se cierran para los gentiles y el mundo entra al día ni la hora que nadie lo sabe. Solamente el Padre ordena la salida de la iglesia. Ahora bien, cuando los 6.000 años se cierren desde Adán hasta nuestra era, entonces hay un día que le pertenece a Dios. Por eso Zacarías dice, el día del Señor viene. ¿El día del Señor qué? Viene. Cuando hablamos de un día para Dios, estamos hablando de 1.000 años, porque para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Entonces, son 6.000 años a la raza humana y un año que le toca a Dios. Por eso la menorá tiene 7 brazos. Entonces, ese último día que le toca a Dios es el 7º. No es el Shabbat, es que Cristo va a reinar 1.000 años en la tierra para enseñar a las naciones cómo se gobierna. Un gobierno justo. ¿Por qué? Es un gobierno justo porque las naciones rechazaron la Torah. ¿De qué Torah estamos hablando? ¿De las 613 leyes? No, de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no solo fueron dados para Israel, sino para los 70 pueblos que estaban alrededor de Israel, pero ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque dicen que no matará y ellos mataban. No robará, ellos robaban. No codiciará la mujer de tu hermano, ellos lo hacían. No cometerá adulterio, ellos lo hacían. Imagínate que las naciones de la tierra en la Constitución tengan los 10 mandamientos. Se acabaría la pobreza, se acabaría la muerte, se acabaría el robo, el mundo fuera sano. Entonces justamente en ese milenio la Constitución será los 10 mandamientos. Y por eso no habrá robo, no habrá desigualdad, no habrá muerte, no habrá pecado, habrá santidad. Pero ¿qué pasa? Que ese día que le toca a Dios tiene que cumplirse porque está en los pactos davídicos que Dios le dijo a David. Entonces ese pacto davídico debe cumplirse porque Cristo, como descendiente de David, le toca el trono de Judá. Y desde ahí va a reinar a las naciones 1.000 años. Después que esos 1.000 años se cumplan, Satanás será ¿qué? Suelto. Y engañará nuevamente a quienes, a las naciones. Y se irá Gog y Magog. ¿Quién es Gog y Magog? El Génesis está en el Génesis. Gog y Magog, príncipe soberano de Mesé y Tubal. Mesé y Tubal eran hijos de Jafé, el último hijo de Noé. ¿Entiende? Entonces Gog y Magog representa a Rusia, Ucrania, Lituania, Polonia y todos los países bálticos que le rodean a Rusia. Entonces Rusia vendrá con toda la Europa y todas las naciones que serán engañadas por el querubín caído. Y subirán hacia la nueva Jerusalén que estará suspendida en el cielo para atacar a los santos. ¿A quiénes? A los que hoy tenemos a Cristo. Y dice que de Dios bajará fuego del cielo y lo consumirá y lo lanzará al lago de fuego por los siglos de los siglos. Y dice que el mal ya no existirá más. Y reinaremos con Cristo para siempre y por siempre. Y la Biblia dice que no necesitaremos ni sol ni luna porque serán movidos, porque con el resplandor del Padre viviremos un eterno presente juntamente con Él. ¡Aleluya! Ella tiene otra pregunta. Sí. El micrófono. Usted habló de Rusia, de que representa a Gog. Y en este caso China también se va a unir a esa batalla de Gog y Magog. Todas las naciones terminan en esa corriente, porque recuerda que Rusia y China tienen buenas relaciones, porque ellos son de la parte socialista, y esa relación permanece hasta hoy y permanecerá. Lo que pasa
que ya no va a existir el mal en la tierra por dos motivos. Porque los 10 mandamientos estarán en toda la Constitución. 2, Satanás representa el mal y él será atado. Satanás es que incita a la raza humana y a la nación a rebelarse contra Dios. Y como él será atado, no habrá mal en la tierra. Pero como siempre, después de 300 años, van a venir los gobernantes buscando, y Satanás, cuando sea suelto, reforzará esas ideas. ¿Qué pasa? Que la gente cree que cuando venga la gran tribulación, el mundo va a desaparecer. No es así. Habrán naciones. Lo que pasa es que como la muerte será quitada, un niño será de 100 años y una doncella podrá casarse a los 300 años. Dios le bendiga. Santo, qué bendición, hermano. El mensaje de todo esto es que estemos listos, porque en cualquier momento la iglesia sale de esta tierra. Amén. Pastor, gracias por la oportunidad una vez más. Gracias a los hermanos que también estuvieron acá y hicieron su pregunta. Queremos bendecirle en el nombre poderoso de Jesús. Pastor, si alguien quiere visitar la congregación, ¿dónde estamos ubicados para las personas que quieren y desean Me han visitar? escrito que personas quieren venir, que quieren asistir a la iglesia. Creo que el domingo viene una persona. Bueno, nosotros estamos en la calle Julio de Peña Valdés, número 9, sector Barrio Peña Gómez, Santo Domingo Norte, Guaricano. Tenemos también la ubicación en Google Puede buscar la Iglesia de Restauración en Cristo Venceremos, estamos en Google. Así que cualquier persona que venga acá, que esté en Santo Domingo y quiera asistir acá, puede venir. Los servicios que tenemos, los martes tenemos Sociedad de Damas y Caballeros, los jueves tenemos Escuela Bíblica, los viernes tenemos Sociedad de Jóvenes y los domingos tenemos servicio de 9 de la mañana a 12 del día, evangelístico, donde Dios me permite predicar acá en la iglesia. Y que vengan temprano para que puedan conseguir un asiento. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.